Bienvenidos todos al capítulo 5 del libro de Clean Code, que se llama el formateo. Recordemos que el capítulo anterior trataba sobre los comentarios. En este capítulo vamos a ver sobre qué es lo que el Uncle Bob nos dice sobre nuestro código, cómo debería ser. Entonces, para empezar, les traigo un meme que muestra cómo es como la máxima grandeza, sarcásticamente hablando, del programador, y es como que podemos hacer un código bien bueno, bien comentado, leíble, con sentido que fluye, o, o al revés, hacer un código tipo espagueti que es tan horrible que ni siquiera sabemos qué estábamos intentando hacer. Pero bueno, entonces para este capítulo vamos a ver, en resumen, eh, que la importancia del formateo es para que el código sea leíble y mantenible. O sea que su propósito primordial es la comunicación. O sea, no es la estética, no, es comunicar para que sea más fácil para alguien entenderlo sin tener que sentarse, analizar línea por línea el código. Y recordemos que un código bien escrito revela por sí mismo la intención. Esto lo vimos también en el capítulo de hacer comentarios. No es necesario tener un comentario si el código por sí solo es explicativo. Ahora, ¿qué nos va a traer este capítulo? Nos dice que hay unos elementos que hacen parte de este formateo, que son la indentación, la longitud de las líneas y los espacios. Todos estos elementos los vamos a ver un poquito más a detalle en las siguientes láminas, pero también el autor introduce el concepto de densidad horizontal y vertical. Em, También se nos habla de una metáfora que es sobre, como lo vemos acá, un periódico. Según el autor, un código bien hecho debería ser como eh, un periódico. O sea que tenemos los artículos principales en nuestra portada que nos dicen como en la página tal, tal y tal, encuentra el artículo completo. Entonces es simplemente el desarrollo de una historia en la cual nos está mostrando eh, componentes de lo que es las noticias del día, eh, pero que fluye de una manera como que cada una de digamos, de los artículos, vamos a verlos en la portada, pero cuando los vamos a ampliar, los vamos a ver después. Nos dice también que así debería ser el código en el sentido de su mm, desarrollo, o sea, tener un flujo como si estuviéramos leyendo un libro, un periódico, leemos algún método, alguna función, lo que sea, que está llamando otras cosas, seguir leyendo más abajo y poder encontrar todo lo que estábamos viendo más arriba, ya de manera ampliada. Ahora vamos a empezar viendo todo lo relacionado al formateo vertical. Eh, Este formateo vertical lo que nos dice es, por ejemplo, en el espaciado podemos encontrar que podemos agrupar código. También nos dice que es, es recomendable poner líneas, espacios blancos para que podamos separar los conceptos y hacer el código más leíble. Se supone que cuando no ponemos estas líneas o espacios entre los códigos, lo hacemos más denso, pero a la vez, si está, digamos, muy denso, quiere decir que, digamos, está dentro de la misma jerarquía, está siendo parte digamos, de un bloque en sí y no de un concepto diferente o de un paso diferente. También se nos habla de que
como lo expliqué con lo de los espacios, que de esta manera podemos seccionar partes del código con estos espaciadores y eh, el concepto de densidad surge a partir de que el código que esté relacionado, entre más cerca está, se supone que tiene más que ver una cosa con la otra y que todo el código que está relacionado debería estar relativamente más cerca para que nos sea más fácil de entender las cosas. Cuando hablamos de distancia, eh, o sea, ya además de saber que el código que sea relacionado debería estar cerca en lo más posible, también tenemos como unos tips que nos da el autor, que es, por ejemplo, que todas esas variables que vamos a usar, pero inmediatamente desechar, em, tenemos que eh, hacer su declaración tan cerca al momento de su uso. Eso también es por cuestión de el uso de la memoria. Y las variables de instancia deberían estar en la parte de arriba de las clases o incluso nos dice o en la parte final, dependiendo de cuáles sean las convenciones de los equipos. ¿Por qué las variables de instancia sí deberían estar todas al tope o al final? Porque se supone que van a ser usadas por todos los métodos que estén conformando, que estén dentro de esa clase. Y por último, digamos como resumen de este tema de formateo vertical, las funciones que llaman deberían estar arriba de las que son llamadas. O sea, es decir, que las funciones que son dependientes de otras deberían estar abajo de aquella de la cual dependen. Ahora vamos a ver este código y vamos a darnos cuenta de algunos de esos tips que nos está dando el autor sobre el formateo vertical. Primero, tenemos en esta función que nos está trayendo todas las obras de arte que son descargables, que está siendo llamado a otra función que nos dice que va a procesar cuando esa descarga va a ser exitosa. Cuando se acaba de dar función, nos encontramos ahora sí cuál es la definición o la implementación para esta función. Dentro de esta misma función tenemos otro llamado, pero si nos vamos más abajo encontramos esa función a la cual está llamando. Entonces miremos que en ambos casos está sucediendo que las funciones que están dependiendo de otras, por ejemplo, saber qué pasa cuando la descarga fue exitosa, eh, está siendo llamada por la fuente de datos. O sea, esta función está llamándola de abajo, así que no tenemos que irnos a buscar más arriba del código cuál es la implementación. El último ejemplo, veamos que está diciendo qué pasa cuando el proceso falló, el proceso de descarga. Vamos a encontrarlo mucho más abajo de la función de la cual está llamándolo. ¿Qué otra cosa vemos acá? Vemos que tenemos estos espacios en blanco para separar los conceptos. Y respecto al tema de las variables, miremos que todas estas variables de instancia, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos una variable que se llama si está siendo paginada, si está ocurriendo una paginación, entonces es paginating. Esa variable va a ser usada por varias funciones dentro de esta clase de list_art_brain, así que está al tope. No necesitamos ir a buscar en medio de toda nuestra clase de dónde está, sino que la encontramos al tope. Al igual pues
que todas esas dependencias que tenemos están en la parte de arriba de la clase. Y por último, el ejemplo de que esas variables que las vamos a usar y después destruir, lo más cerca posible de su uso. Miremos que declaramos una constante llamada build, que es el texto dentro de un text field, la utilizamos y se acabó, no más, pero no la tenemos en algún otro lugar bien arriba, sino justo antes de su uso. Obviamente, pues esto no aplica en caso de que estemos haciendo loops o algo relacionado que obviamente necesitamos declarar, digamos, desde antes la variable o la constante, lo que sea. Dentro de los elementos del formateo horizontal encontramos la longitud de las líneas, que el autor nos dice, bueno, ya tenemos monitores súper grandes, súper anchos, pero esto no significa que vamos a escribir un montón por línea, sino que se debe aplicar una regla de que uno no debería hacer un scroll hacia o deslizar la pantalla hacia la derecha, o hacia la izquierda, no debería ser esto necesario. Y en resumen, debemos mantener las líneas lo más corto que se pueda. Y respecto a la indentación, el autor nos dice que es nuestra manera de mostrar claramente cuál es la estructura del código y cuáles son las jerarquías y esos niveles de em, no sé cómo se dice en español, de Anidamiento. anidamiento, sí. Gracias. Bueno, vamos por favor, a ignorar en esta lámina que este código está comentado. Ni siquiera sería necesario comentarlo como lo vimos con Sebastián, con la charla anterior. Pero entonces, ¿qué estamos viendo acá? Digamos que estamos utilizando cierto nivel de indentación para darnos cuenta que dentro de esta sección, la sección número 3, donde le estamos dando la implementación, aquí hacemos con nuestro data task, estamos como extrayendo una parte del código que hace parte de un todo, pero que estamos viéndolo con el nivel de indentación que, uy, esto es una cosa más allá del flujo normal. Claramente, nuestro entorno de desarrollo nos hace automáticamente la indentación, así que, bueno, no hay mucho que podamos hacer en este caso, digamos como para mejorarlo, no, eso nos viene automático, así que ya sabemos, vamos a hacer unos, eh, unas líneas de código que se puedan leer agradablemente como está este señor leyendo el periódico. Y ya, no sé si tienen alguna pregunta. David, ¿tienes alguna pregunta? Nata, muchas gracias. La charla estuvo muy buena, muy concisa y precisa. De entrada, te agradezco muchísimo por prepararla y por cómo la has presentado. Ahora yo tengo unos cuantos comentarios adicionales para hacer. El primero es que en cuestiones de formateo, tú lo habías mencionado, solo que quiero darle énfasis, y es que depende mucho la convención del equipo de trabajo. Puede ser que un equipo de trabajo determinado en cierta empresa prefiera hacer cierto tipo de formateo y otro equipo de trabajo en otra empresa prefiere hacer algo diferente. Entonces, si uno se lleva convenciones que son muy buenas de una empresa para otra, entonces va a provocar que las otras personas de esa otra empresa quizás no se sientan cómodas, ¿no? El estilo va a lucir diferente y realmente, aunque parece trivial, con que luzca diferente ya genera una fatiga al cerebro. Entonces ya
para uno es, uy, no, espérate un momentico, yo tengo que pensar diferente, o sea, lo escribo como lo hacía antes o lo escribo de esta nueva manera, ¿cómo lo hago? Es más fácil enfocar nuestros esfuerzos y energía en producir el código, diseñar el software y demás, no en perder esa energía, esa, digámoslo así, cada pequeña decisión que tomamos no queremos invertirla en cuestiones de formateo que podríamos optimizar fácilmente con un estándar. Entonces, lo primero es, depende de la definición del equipo. Puede haber definiciones de formateo hermosas y que el equipo prefiera evitar. Bueno, es lo que el equipo prefiere y a veces nos toca acostumbrarnos. Acostumbrarnos, no con esto queriendo decir que olvidemos nuestras convenciones personales. Quizás cada uno de nosotros queramos hacerlo de cierta manera y eso está bien y entonces si la empresa lo hace entre comillas mal o feo, después cuando hagamos un proyecto personal, no nos traigamos esas malas costumbres de esos proyectos. Con esto también quiero decir que, ojo, de mantener nuestro propio criterio en las decisiones de cualquier ámbito. Entonces, eso era lo primero que quería poner sobre la mesa, resaltar ese comentario que hiciste. O sea, tú lo dijiste, solo que quizás nuestra audiencia puede ser que lo pase por alto. Ahora, quiero hacer otro comentario ahí y es que tú dijiste que si, bueno, existe el tema ese de la densidad de código. Entonces yo voy a tener como varias líneas de código que están muy cercanas unas de otras y luego voy a tener como unos espacios y voy a tener como otras líneas de código que van a estar menos densas. Y tú dijiste justamente que la idea de esas densidades, cuando yo tengo una zona más densa, eso representa unos statements, ¿cómo se dice? Unas expresiones, unos llamados a métodos o definiciones de variables que están relacionadas entre sí. Entonces, muchas veces podemos guiarnos por estos cambios de densidad para extraer un método. Entonces, a partir de una zona muy densa, muy probablemente de ahí podamos extraer un método y Mm, al final deberíamos tener un método muy corto con densidad alta que tenga muy pocas líneas. Entonces va a tener mm, como un método de 3 líneas y cada línea lo que hace es invocar a otros métodos que a su vez invocan otros métodos y así sucesivamente. Lo importante es que podamos identificar que un método haga una sola cosa. Cuando tenemos esa heterogeneidad en las densidades de un método, eso probablemente es un síntoma de que el método no hace una sola cosa. Mucho cuidado. A veces lo subestimamos, muchas personas puede ser que nos esté viendo, yo también lo he hecho, que uno escucha todas estas palabras de haga una sola cosa y se le olvida cuando va a escribir el código en producción del trabajo. Entonces, mucho cuidado, hagamos métodos corticos, muy claros, muy puntuales y precisos. Ahora, dijiste algo muy importante que también quiero reforzar y es que la declaración esté tan cerca, la declaración de una variable debe estar tan cerca como sea posible del momento de su uso. Eso ya lo he mencionado yo en otros videos de mi canal que es el span de la variable y también el tiempo de vida de la variable. Esos son dos conceptos que traigo a colación del libro de Code Complete. En este libro definen el span como la distancia entre líneas de dos invocaciones de una variable. Entonces, si yo tengo una invocación en la línea 1 y otra invocación en la línea 2, pues el span ahí sería de 2. Y si lo vuelvo a invocar en la línea 50, pues entonces el span ya no es de 2 sino que ya va a ser de 47, bueno, qué sé yo, 46. Entonces, el, tengamos en cuenta ese span, porque debemos procurar, o sea, deber no, pero es bueno procurar que ese span sea tan pequeño como sea posible, porque hace que para el lector sea más fácil identificar los conceptos y retenerlos en la memoria. Si el span es muy grande, entonces va a ser más difícil entender el programa. Entonces, todas estas prácticas están en función de facilitar el mantenimiento del programa en un futuro. Ahí lo mostraste en el ejemplo donde teníamos una declaración de una variable y justo debajo teníamos un if, se usaba y luego debajo teníamos otra variable y demás. Entonces ahí el span era de 1, o sea, siempre se ujú, usaba una línea, otra línea, otra línea. Entonces, bien, perfecto.
También señalaste el caso de cuando ocurre los bucles for, ¿cierto? Que tenemos un bucle for o un while, y ese bucle entonces tiene afuera del bucle la definición de la variable y adentro es donde se usa. Mucho Mm, ojo, si el span de la variable dentro de un for, o sea, debido a esta razón que acabamos de dar, es muy grande, eso es un síntoma de que le hace falta una refactorización. Entonces, muy mm, probablemente podamos acudir a algunas de las refactorizaciones del libro de refactoring de Martin Fowler, como el split loop, que lo que es básicamente es que yo duplico el bucle, lo vuelvo a escribir, borro digamos, las partes que no necesito. O sea, el bucle uno tiene ciertas partes que el bucle 2 no va a tener, entonces yo se las borro. Borro la parte que no le necesita del bucle 2 y muevo las variables que son del bucle 2 justo encima del bucle 2 y las variables del bucle uno las dejo allá arriba. Y al final puedo extraer el bucle uno en un solo método y el bucle 2 en otro método. Entonces, esto lo estamos viendo en las charlas del libro de refactoring. Los invito para quienes estén interesados a ver esos videos también. Y por otro lado, entonces, ¿qué pasa? Ojo, mira que Natalia mencionó que no aplicaba para los for. Pues, o sea, tienes toda la razón. Solo que, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir eso? Que probablemente eso es un síntoma de que nos falta hacer una refactorización. Y, y bueno, ahí también quiero adicionar una regla más de formato que aparece en el libro de Code Complete y que probablemente no estamos muy familiarizados con ella. Y es que procuremos hacer la declaración tan cerca como sea posible de la inicialización de la variable. Nosotros incluso en Swift podemos declarar la variable, dejarla sin inicializarla y líneas más abajo, inicializarla y luego usarla. Con tal de que ujú. yo no la vaya a usar antes de la inicialización, no hay problema. Pero entonces, ¿cuál es el problema de esta implementación? Que si nosotros hacemos este tipo de escritura, es muy propensa de que yo en algún punto antes de que yo inicialice la variable, también la inicialice en otro lado a través del operador de asignación sin problema. Y entonces ya luego va a tener un resultado inesperado. Mucho ojo, procuremos declarar la variable tan cerca como sea posible de su inicialización. Ideal que la inicialicemos en el mismo momento donde la declaramos. Ese es el ideal. A veces nos pasa cuando escribimos en lenguajes como C, o sea, que son lenguajes hijos de C, como C, C++, o también Objective-C, que declaramos una variable y no la inicializamos, sino que vamos a trabajar con lo que sea que me retorne un método y luego evaluamos. Ah, sí me retornó lo que quería retornar el método, pero ojo, si hacemos este tipo de escritura o de implementación, estamos también trabajando con un valor desconocido, producto de la inicialización, perdón, producto de la declaración carente de inicialización. Entonces, procuremos también, en la medida de lo posible, declarar e inicializar en el mismo paso. Si no se puede, entonces al menos que la declaración esté tan cerca como sea posible de la inicialización. Y ya por último quería agregar el tema de que solamente un detalle más, y es que indentation no es indentación en español, sino sangría, que a veces, bueno, eso es un detalle de fina coquetería, ¿cierto? Solamente que yo en los trabajos, en los distintos trabajos donde yo he estado, veo que la gente dice, ah, indentación. Pues sí, al final el español empieza a traerse esos anglicismos y empieza a adoptarlos, y probablemente en unos años ya sea aceptado oficialmente dentro de la lengua. Solo que para quienes no están familiarizados con la palabra, eso es sangría, es un nivel de sangría. Y relacionado con los niveles de sangría, mucho ojo, y es que, ojo, procuremos mantener bajo el nivel de la sangría. No queremos tener más de 2. Si tenemos más de 2, probablemente lo que necesitamos es una estrategia para salir pronto del método. ¿Cómo? Usando las guardas. Entonces, usar un guard que diga, bueno, en el caso de Swift, un guard que diga, ah, este valor es nulo. Sí. Ah, bueno, entonces sálgase. Yo necesito el valor para poder avanzar. Ah, ¿qué tal valor es mayor que cero? Sí. Ah, entonces continúe. No, sálgase o arroje una excepción. A través de esas guardas
es que nosotros evitamos que se acumulen esos niveles de sangría. Y ocurre esos niveles, es decir, aparece una sangría y obtenemos ese infierno de anidamiento, que es, ¿cómo es que se dice en inglés? Como Nested Hell, algo así. indentation hell, creo, no me acuerdo. No, Creo que lo habíamos visto alguna vez, sí. que esa famosa imagen Para mí de... era Nested Hell. Es como que este- es tan anidada la vaina que tiene un trillón de niveles de sangría. Eso. Entonces, ahí solamente quiero mostrar una imagencita, porque creo que ya se la había mostrado a Natalia, la quiero mostrar aquí para que quienes nos están viendo se acuerden del muñequito y les dé risa y así en el futuro se acuerden. Digan, uy, mira, eso ya lo habíamos visto antes. Ahí se ve. Sí, Sí, listo. Entonces está ahí el muñequito tirando el Kaioken. Este es el Nested Hell, cuando tenemos un nivel de indentación, bueno, un nivel de sangría por dentro de otro, por dentro de otro, por dentro de otro, por dentro de otro y así. Al final terminamos acá. Entonces, pilas, procuremos no hacer esto. Eso es el infierno para nosotros porque es muy difícil de entender. Y recordemos que el mejor código es el que más se entiende, más fácil de entender. De nada nos sirve tener un código súper inteligente, brillante, que todo el mundo... No, es que Luis David es el tipo más inteligente de la empresa. Eso no importa si nadie lo puede entender, porque luego viene mañana alguien a reemplazarme y no va a saber mantener mi código. Eso es muy y importante. hay Dale. un comentario respecto a esa imagen que estabas mostrando ahí de este nivel de anidamiento, if else, if else, if else, if else. Este, Sí, exactamente. Al momento de hacer una prueba unitaria sobre esa función, yo creo que alguien se pondría a llorar, porque por cada uno de los casos para ese anidamiento se tienen que poner ambos casos la n cantidad de casos que se tengan, por lo menos. Si así me entiende. Ejemplo, si estamos hablando de booleanos que estén en ese if else, if else, if else, tenemos que ver cada, cada uno, digamos, de las posibilidades de qué pasa si false, qué pasa si true. ujú. En nuestro caso, qué pasa en el caso del if. Entonces, si hacemos solamente un unit test, perdón, unit test para un nivel de anidamiento, pues tendríamos que, David, pues dependiendo obviamente de lo que se esté testeando, pero por lo menos dos, dos test que hacer, que es saber si entró por el caso del if, si entró por el caso del else. Entonces, ante un súper infierno de anidamiento, esa vaina va a ser muy difícil de hacer un test. Sí, es difícil. Ahí tú estás presentando sobre la mesa el hecho de que es difícil y realmente es muy difícil así desaparezcamos el nivel de anidamiento, ¿no? Porque lo que estamos viendo en pantalla nos indica que hay varias ramificaciones, Ujú, ¿cierto? Incluso aunque coloquemos la salida temprana con el guard, y no necesariamente guard es en Swift, pero ujú, si nosotros vamos a poner un if tal cosa, entonces return, o if tal cosa, arroje el error, como esta línea de acá. exactamente. Incluso que lo hagamos así, también tenemos que probarlo. Entonces vamos a ir pasando, o sea, tenemos que hacerle las pruebas a todo esto. Solamente que, bueno, como dice Natalia, es muy costoso, muy, muy difícil de entender y ni modo, eso es más fácil de entender si nosotros lo tenemos en una sola línea, en un solo nivel de sangría, que si tenemos todo este infierno acá. Y de hecho, este anidamiento, ese infierno de anidamiento, no solamente, ¿cómo se dice? Bueno, Nested Hell, esto no solamente aparece con if else, sino que también ocurre en otra cosa que es como, vamos a ver, a ver si sale. Swift.
Poner esto closure. Bueno, tal vez está por acá o qué. Uy, ¿qué es todo esto? Bueno, sí, ya. Vamos a ver si tal vez por aquí hay una imagencita bien clara. Abrir imagen en la pestaña nueva. Bueno, ahí no se alcanza a ver ni 5. Pero lo importante es que fíjense, bueno, está muy borroso. Lo importante que quiero que comparemos es que muchas veces las implementaciones asíncronas sufren el mismo mal. Entonces, cuando tenemos esta implementación de una ejecución de un data task, de un URL session, Ujú. si le mandamos el closure, entonces observan acá también Ya. cómo se anida este montón de código, ¿cierto? Entonces está aquí adentro el if, y luego este if, y luego este esta, ta, ta, ta. Entonces aquí se anida estos niveles. Con Combine es más simple, decir, Mm. aquí va mostrando como la mejoría con Combine, pues está como encadenando las distintas modificaciones. Entonces tenemos que Data Task Publisher, luego mapea los datos, luego va a decodificarlo, luego saca esto y eso, ¿cierto? Entonces, ya. Entonces, aquí se anidan los llamados. Y con Async Await es muchísimo más simple porque solamente es esperar a que esta línea termine y cuando termina me trae estos resultados, que esto está destructurado y luego se aplica este otro cambio. Entonces, observemos que siempre es más legible ver el código sin estos niveles de anidamiento que si no los tuviéramos. Entonces hay que preferir como, o más bien, hay que no, ya. Si alguien allá que nos está viendo quiere hacer estos niveles de anidamiento, pues allá él o ella. Aquí en este caso, lo que mi experiencia me sugiere y también lo que yo he podido leer de algunos autores es que esto es como bastante más eficiente que lo primero. Y bueno, ya eso es lo que tenía para decirles. Nata, ¿te gustaría agregar algo más o ya cerramos? No, no, cerramos ya. Bueno, listo, Nata, muchísimas gracias por el espacio, por preparar la charla, por traernos este conocimiento tan valioso. Y listo, esperamos que si les gusta, nos dejen un pulgar arriba, si tienen un comentario, duda, inquietud, sugerencia, reclamo, lo que sea, nos la dejen aquí debajito, vamos a estar muy pendientes si queremos formar una comunidad, si quieren aportar de una, bienvenidos. Aquí los leemos y queremos compartir conocimiento. Les vamos a dejar un enlace al próximo video, a nuestros canales, a la lista de reproducción, a lo que sea que estén viendo en pantalla y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.